La madrugada del 14 de marzo de 1989 amaneció con una bruma espesa sobre el puerto de Progreso, Yucatán. El aire salado se pegaba a la piel como una segunda capa, y el sonido de las gaviotas, mezclado con el motor de las embarcaciones, creaba esa sinfonía matutina que conocían bien los pescadores de la zona. Manuel Ortega Campos, un marinero de 32 años, con rostro curtido por el sol y manos callosas por años de alar redes, se preparaba para otra jornada en el mar. Su lancha, la Perla del Caribe, era modesta pero confiable, pintada de azul desteñido con franjas blancas, que alguna vez fueron brillantes. Manuel vivía solo en una casa pequeña cerca del muelle, una construcción de bloques de concreto con techo de lámina que se calentaba como un horno al mediodía. No tenía esposa ni hijos, solo una hermana mayor llamada Rosa, que vivía en Mérida con su familia. Cada 15 días, Manuel tomaba el autobús para visitarla, llevando siempre una bolsa de camarones frescos o pescado recién capturado. Rosa lo recibía con ese cariño maternal que había desarrollado desde que quedaron huérfanos siendo niños, tras un accidente de carretera que les arrebató a sus padres cuando Manuel apenas tenía 8 años. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora y dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece día a día. Aquella mañana, Manuel revisó su equipo como siempre hacía. Las redes estaban reparadas, el motor funcionaba correctamente y llevaba suficiente combustible para alejarse hasta las zonas donde abundaba el mero y el huachinango. Pero había algo diferente en el ambiente. Algunos pescadores más viejos, como don Esteban Uc, un maya de casi 70 años que conocía el mar como la palma de su mano, miraban el horizonte con cierta desconfianza. «Hoy el mar está inquieto, muchacho», le dijo don Esteban, mientras enrollaba una cuerda junto a su propia embarcación. «Las corrientes andan raras desde hace días. No te alejes mucho». Manuel asintió con respeto, pero en su interior sentía esa confianza juvenil que a veces se confunde con imprudencia. Había navegado esas aguas desde los 17 años, cuando decidió seguir el oficio de su padre. Conocía cada banco de arena, cada formación rocosa submarina, cada punto donde el agua cambiaba de color, indicando mayor profundidad. Cerca de las 6 de la mañana, con el cielo todavía teñido de tonos violáceos y naranjas, Manuel se alejó del puerto. El motor de su lancha emitía ese ronroneo constante que lo acompañaba como una canción de cuna. Se dirigió hacia el noreste, donde sabía que había buen pescado. La temperatura era agradable, aunque el viento comenzaba a soplar con más fuerza de lo habitual. Las olas, que al principio eran apenas ondulaciones suaves, empezaron a crecer progresivamente. Para las 9 de la mañana, Manuel ya había llenado 2 hieleras con una captura respetable. Decidió adentrarse un poco más hacia una zona que rara vez visitaba a otros pescadores por ser más alejada y porque las corrientes allí solían ser caprichosas. Fue entonces cuando notó algo extraño. El agua, que normalmente tenía ese color turquesa característico del Caribe mexicano, mostraba un tono verdoso oscuro en cierta área, como si algo debajo alterara su transparencia. Movido por la curiosidad, Manuel dirigió la Perla del Caribe hacia esa zona. El viento arreciaba y las nubes se acumulaban con rapidez poco natural. En cuestión de minutos, el cielo pasó de estar parcialmente despejado a cubrirse completamente con una capa gris, plomiza, que anunciaba tormenta. Manuel conocía los signos y supo que debía regresar, pero algo en esa mancha oscura del agua lo hipnotizaba, como si una fuerza invisible lo llamara. De pronto, el motor tosió y se apagó. Manuel intentó arrancarlo nuevamente, pero solo obtuvo ese sonido seco y frustrante de un motor que se niega a cooperar.
Las olas comenzaron a golpear la lancha con más violencia y la embarcación se balanceaba peligrosamente. Manuel trabajó con las manos expertas sobre el motor, revisando cables, limpiando bujías, verificando el combustible, pero nada funcionaba. El pánico empezó a trepar por su garganta como una serpiente fría. La tormenta llegó con furia. La lluvia caía en cortinas densas que apenas dejaban ver más allá de unos metros. Los truenos retumbaban como tambores de guerra, y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos violentos que convertían el mar en un paisaje fantasmagórico. Manuel se aferró a los bordes de su lancha mientras las olas, que ahora superaban los 2 metros, amenazaban con voltearla. El agua entraba por todos lados y él intentaba achicarla con un bote mientras sujetaba la radio para pedir auxilio, pero solo obtenía estática. En un momento de desesperación, Manuel vio algo entre la espuma y la furia del oleaje. Parecía una formación rocosa que emergía brevemente entre las olas, pero había algo antinatural en ella, como si fuera demasiado geométrica para ser una simple roca. Antes de que pudiera procesar lo que veía, una ola gigantesca levantó la perla del Caribe como si fuera un juguete y la estrelló contra algo sólido. Manuel sintió el impacto en todo su cuerpo, un golpe seco que lo lanzó contra el piso de la lancha. El mundo se volvió un torbellino de agua, madera astillada y dolor. Cuando recuperó la conciencia, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba flotando, aferrado a un pedazo de madera que alguna vez fue parte de su amada lancha. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía gris y el mar continuaba agitado. Manuel escupió agua salada y miró alrededor tratando de orientarse. No veía tierra por ningún lado, solo el horizonte interminable del Golfo de México. El pánico dio paso a una determinación fría y calculadora. Tenía que sobrevivir. Durante horas flotó abrazado a ese tablón, con el cuerpo entumecido por el agua fría y los músculos temblando de agotamiento. El sol apareció tímidamente entre las nubes y Manuel sintió su calor como una bendición breve antes de que se convirtiera en tormento. La sed empezó a ser insoportable, una ironía cruel, estando rodeado de agua por todos lados. Sus labios se agrietaron y su lengua se hinchó dentro de su boca. No supo en qué momento perdió la noción del tiempo. Podían haber sido horas o días. Su mente comenzó a jugarle trucos, mostrándole imágenes de Rosa preparando cochinita pibil en su casa de Mérida, el aroma del achiote mezclado con naranja agria. Veía a su padre, joven y fuerte como lo recordaba antes del accidente, extendiendo su mano para ayudarlo a subir a una lancha. Escuchaba voces que lo llamaban, pero cuando giraba la cabeza solo encontraba el silencio del mar infinito. Entonces, cuando su cuerpo ya apenas respondía y sus ojos apenas podían mantenerse abiertos, Manuel vio algo en la distancia. Al principio pensó que era otra alucinación, pero la imagen persistió. Parecía tierra, una extensión oscura que contrastaba con el azul del agua. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban y comenzó a patalear débilmente, empujando su improvisado salvavidas hacia esa dirección. La corriente, en un capricho del destino, lo ayudó. Manuel sintió cómo el agua lo arrastraba con más fuerza hacia aquella masa oscura. A medida que se acercaba, pudo distinguir que no era exactamente tierra, sino una formación rocosa enorme que emergía del agua como el lomo de una ballena prehistórica. Había vegetación en algunas partes, pequeños arbustos retorcidos que de alguna manera habían encontrado vida en ese lugar hostil. Con un último esfuerzo que le arrancó un gemido de dolor, Manuel alcanzó las rocas. Sus manos sangraban al aferrarse a las superficies ásperas cubiertas de percebes y coral muerto. Se arrastró fuera del agua como una foca herida, cada movimiento un suplicio. Finalmente quedó tendido sobre una superficie plana de roca, jadeando, temblando
pero vivo. El sol del atardecer lo bañaba con una luz dorada, y Manuel cerró los ojos, permitiéndose perder la conciencia con la certeza de que al menos no moriría ahogado. Despertó cuando la noche ya había caído completamente. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve lejos de las luces de la civilización. Manuel se incorporó lentamente, haciendo inventario de su cuerpo. Tenía cortes en brazos y piernas, moretones por todas partes, pero nada parecía roto. Lo más urgente era encontrar agua dulce. Sabía que sin agua no sobreviviría más de 2 o 3 días, especialmente después de lo que había pasado. Se puso de pie con dificultad y comenzó a explorar aquella formación rocosa. A la luz de la luna, pudo ver que era mucho más grande de lo que había pensado inicialmente. Se extendía por lo menos 200 metros de largo y unos 50 de ancho en su parte más amplia. Había grietas y formaciones extrañas, algunas tan profundas que parecían pozos sin fondo. Manuel caminó con cuidado, consciente de que un paso en falso podría significar una caída mortal. Fue entonces cuando notó algo que hizo que se detuviera en seco. En una pared rocosa había marcas que no parecían naturales. Eran líneas rectas, demasiado perfectas para ser resultado de la erosión. Manuel se acercó, pasando sus dedos por las hendiduras. Definitivamente eran hechas por manos humanas. Petroglifos, pensó, aunque no era experto en arqueología. Pero ¿cómo era posible que hubiera marcas humanas en medio del mar? Siguió explorando con renovada energía, olvidándose momentáneamente de su sed. Encontró más marcas, algunas que parecían representar figuras humanas, otras que mostraban lo que podían ser animales o símbolos abstractos. Y entonces, casi por accidente, encontró una abertura en la roca. No era muy grande, apenas suficiente para que una persona pasara agachada, pero había algo en ella que le producía una sensación extraña, como si el aire que salía de ese agujero fuera diferente al del exterior. Manuel sabía que debía ser cauteloso. Las cuevas marinas podían ser mortalmente peligrosas, con cambios súbitos de nivel del agua y aire viciado. Pero la curiosidad era más fuerte y además pensó que tal vez dentro podría encontrar agua acumulada de lluvia entre las rocas. Se agachó y entró. El interior era más amplio de lo que esperaba. A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, pudo distinguir que estaba en una especie de túnel natural que descendía suavemente. Las paredes tenían una textura extraña, como si hubieran sido pulidas. Manuel avanzó con las manos extendidas, tanteando el camino. El sonido del mar se fue apagando gradualmente, reemplazado por un silencio absoluto que resultaba casi opresivo. De pronto, su pie tocó algo que no era roca. Manuel se agachó y palpó el suelo. Era suave, arenoso. Tomó un puñado y lo llevó cerca de su nariz. Arena de playa, sin duda, pero eso no tenía sentido estando dentro de una formación rocosa en medio del mar. Siguió avanzando y el túnel se ensanchó hasta convertirse en una cámara más amplia. La oscuridad era total, pero Manuel podía sentir que el espacio era considerable por el eco de sus propios movimientos. Entonces sucedió algo que nunca podría explicar completamente. Una luz tenue comenzó a manifestarse, como si las propias rocas brillaran con una fosforescencia natural. Manuel había oído hablar de ciertos minerales que producían ese efecto, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. La luz era suficiente para revelar lo que lo rodeaba, y lo que vio lo dejó sin aliento. La cámara era enorme, del tamaño de una pequeña iglesia. Las paredes estaban cubiertas de más petroglifos, pero estos eran mucho más elaborados que los del exterior. Había escenas completas talladas en la roca, personas pescando, ceremonias con figuras que parecían sacerdotes, representaciones de lo que podrían ser dioses o espíritus. Y en el centro de la cámara
había una formación que parecía un altar natural, una piedra plana elevada sobre otras rocas que la sostenían. Manuel se acercó lentamente, casi con reverencia. Sobre el altar había objetos. A pesar del tiempo transcurrido, se conservaban sorprendentemente bien por estar protegidos del exterior. Había vasijas de cerámica decoradas con diseños geométricos, puntas de lanza hechas de piedra finamente tallada y algo que parecía ser collares hechos con conchas y piedras. Pero lo que realmente captó su atención fue un recipiente más grande que los demás, sellado con una especie de resina endurecida. La sed lo estaba matando. Manuel sabía que no debía tocar nada, que aquello era claramente un sitio arqueológico de gran importancia, pero su instinto de supervivencia superó cualquier consideración. Con manos temblorosas, tomó el recipiente sellado y lo examinó. Era pesado y al agitarlo pudo escuchar líquido moviéndose en su interior. Con un pedazo de roca afilada que encontró en el suelo, Manuel comenzó a romper el sello de resina. Le tomó varios minutos de trabajo cuidadoso y cuando finalmente logró abrir el recipiente, un olor extraño pero no desagradable llenó el aire. Olía a tierra mojada, a especias que no podía identificar, a tiempo encerrado. Llevó el recipiente a sus labios con cautela y probó el líquido. No era agua, o al menos no solo agua. Tenía un sabor ligeramente dulce y amargo al mismo tiempo, con notas que le recordaban a ciertas hierbas que había visto usar a los curanderos en los pueblos mayas del interior de Yucatán. Pero en su estado desesperado, Manuel bebió. El líquido bajó por su garganta como un bálsamo, aliviando la sequedad torturante. Bebió hasta que el recipiente quedó vacío, y entonces sintió una oleada de calor que se extendía desde su estómago hacia el resto de su cuerpo. La fatiga que lo había estado aplastando comenzó a disiparse. Los dolores de sus heridas se volvieron soportables. Manuel se sintió extrañamente revitalizado, aunque una parte racional de su mente le decía que eso no tenía sentido. Se sentó con la espalda contra una pared de la cámara y miró a su alrededor, procesando todo lo que estaba viendo. Aquella cámara había sido creada por humanos, de eso estaba seguro. ¿Pero cuándo? ¿Hace cientos de años? ¿Miles? Y lo más desconcertante, ¿cómo había llegado a estar bajo el agua? Manuel recordó historias que había escuchado en cantinas del puerto, relatos de pescadores viejos, sobre ruinas sumergidas en el Golfo de México, sobre ciudades mayas que supuestamente se habían hundido en el mar después de algún cataclismo antiguo. Siempre las había tomado como leyendas, cuentos para turistas crédulos. Pero ahora, sentado en esa cámara imposible, comenzaba a preguntarse si había algo de verdad en esas historias. Pasó la noche allí, en ese refugio subterráneo. El brillo de las paredes se mantuvo constante, proporcionándole suficiente luz para no sentirse completamente perdido en la oscuridad. Manuel examinó los petroglifos más detenidamente, tratando de descifrar su significado. Había uno en particular que lo fascinaba. Mostraba lo que parecía ser un grupo de personas entrando en una cueva, y del otro lado del dibujo, emergiendo en un lugar diferente, como un portal, pensó Manuel, aunque inmediatamente desechó la idea como absurda. Al amanecer, Manuel salió de la cámara. El sol naciente pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Se sintió renovado de una manera que no podía explicar, como si el líquido que había bebido contuviera algún tipo de propiedad vigorizante. Sus heridas, aunque todavía visibles, ya no le dolían tanto. Se acercó al borde de la formación rocosa y miró el mar. A lo lejos, muy lejos, creyó distinguir una línea oscura que podría ser la costa. Decidió pasar el día explorando completamente la formación rocosa en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarlo a ser rescatado o a llegar a tierra. En el lado este de la formación encontró restos de madera podrida,
que podrían haber sido parte de una embarcación muy antigua. También encontró más petroglifos, algunos tan erosionados por el agua y el viento que apenas eran reconocibles. Pero fue en el lado norte donde hizo el descubrimiento más inquietante. Había un área donde la roca parecía haberse derrumbado parcialmente, creando una especie de poza natural donde el agua del mar entraba y salía con las olas. Y en el fondo de esa poza, protegidos por el agua clara, Manuel vio huesos. No eran huesos de animales marinos, eran huesos humanos, perfectamente visibles gracias a la claridad del agua. Un cráneo miraba hacia arriba con sus cuencas vacías, junto a costillas, huesos largos de brazos y piernas, todos dispuestos de manera que sugería que los cuerpos habían sido colocados allí intencionalmente. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esto no era solo un sitio ceremonial o religioso, era una tumba, una necrópolis marina. Las historias de su infancia regresaron a él, cuentos que su abuela le contaba sobre los antiguos mayas que enterraban a sus muertos en cenotes sagrados, en cuevas submarinas, en lugares donde el mundo de los vivos se encontraba con el inframundo acuático de Xibalbá. Durante los siguientes días, Manuel estableció una rutina de supervivencia. Usaba las horas de luz para pescar, usando un improvisado anzuelo hecho de metal que encontró entre los restos de madera antigua y línea que fabricó deshilachando fibras de su propia ropa. Comía pescado crudo, algo que le revolvía el estómago al principio, pero que su cuerpo aceptó por necesidad, y cada noche regresaba a la cámara subterránea, donde se sentía extrañamente protegido y en paz. En esas noches solitarias, Manuel hablaba en voz alta, primero para mantener su cordura, luego porque genuinamente sentía que el lugar lo escuchaba. Le hablaba a Rosa, prometiéndole que regresaría. Le hablaba a sus padres muertos, preguntándoles si acaso el destino lo había llevado allí por alguna razón. Y le hablaba a quien fuera que hubiera creado aquel lugar, a los antiguos que habían tallado esas paredes y habían depositado sus muertos en el mar. El quinto día de su estadía en aquella formación rocosa, Manuel vio algo en el horizonte que hizo que su corazón se acelerara. Una embarcación. Parecía un barco pesquero de mediano tamaño, del tipo que se usaba para expediciones más largas. Manuel corrió hasta el punto más alto de la formación rocosa y comenzó a agitar los brazos frenéticamente, gritando hasta quedarse ronco. Pero el barco estaba demasiado lejos y siguió su curso sin cambiar dirección, perdiéndose eventualmente en la distancia. La desilusión fue aplastante. Manuel se dejó caer sobre las rocas y lloró por primera vez desde que había llegado a ese lugar. Lloró por la frustración, por el miedo, por la soledad abrumadora. Pero también lloró por algo que no entendía completamente, una sensación de pérdida que tenía que ver con dejar aquel lugar. Era como si una parte de él ya se hubiera conectado con aquellas rocas antiguas, con los secretos que guardaban. Esa noche, en la cámara subterránea, Manuel tomó una decisión. Si iba a morir allí, no lo haría sin dejar su propia marca. Buscó una piedra afilada y comenzó a tallar en una pared que aún estaba relativamente libre de grabados. Escribió su nombre, la fecha que creía que era y un mensaje simple. Manuel Ortega Campos estuvo aquí, pescador de progreso. Si alguien encuentra esto, que sepan que no morí con miedo. Mientras tallaba, sus dedos tocaron algo extraño en la pared. Una grieta que no había notado antes, demasiado recta para ser natural. Manuel presionó y sintió que la roca cedía levemente. Empujó con más fuerza y una sección de la pared se movió hacia adentro, revelando otro pasaje oculto. El aire que salía de allí era diferente, más frío, cargado de humedad. Manuel dudó. Cada instinto le decía que no debía adentrarse más, que ya había ido demasiado lejos.
Pero la curiosidad y una necesidad casi compulsiva de entender ese lugar lo empujaron hacia adelante. Entró en el nuevo pasaje, que descendía en un ángulo más pronunciado que el anterior. Las paredes aquí eran diferentes, más lisas, casi como si hubieran sido cortadas con herramientas precisas. El pasaje terminaba en otra cámara, más pequeña que la primera, pero igualmente impresionante. Y aquí, Manuel encontró algo que lo dejó paralizado. En el centro de la cámara había un esqueleto humano, pero no estaba simplemente tirado como los que había visto en la poza. Este estaba sentado sobre una especie de trono de piedra, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante en lo que parecía una postura de meditación eterna. El esqueleto llevaba adornos elaborados, un collar de jade, brazaletes en los huesos de sus muñecas, y en su cráneo descansaba un tocado hecho de conchas y piedras preciosas, que de alguna manera habían sobrevivido al tiempo. Pero lo que realmente capturó la atención de Manuel fue lo que el esqueleto sostenía entre sus manos huesudas. Era una esfera de piedra pulida, del tamaño de una toronja, de un color negro profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Manuel se acercó lentamente, casi hipnotizado por el objeto. Sin pensar, extendió su mano y tocó la esfera. En el instante en que su piel hizo contacto con la superficie fría de la piedra, Manuel sintió algo imposible de describir. Fue como si el tiempo se detuviera y se acelerara simultáneamente, como si pudiera ver capas de realidad superpuestas una sobre otra. Vio imágenes fragmentadas, personas vestidas con ropas de otra época, caminando por ese mismo lugar cuando estaba sobre el nivel del mar, ceremonias bajo las estrellas, un mar que comenzaba a elevarse lentamente tragándose todo, gritos de pánico mientras las olas cubrían lo que alguna vez fue tierra firme. Y entonces vio algo más, algo que lo aterrorizó. Se vio a sí mismo desde afuera, como si su conciencia se hubiera separado de su cuerpo. Vio a Manuel Ortega tocando la esfera negra, pero también vio superimpuestas sobre él las figuras translúcidas de otras personas, docenas de ellas, todos tocando la misma esfera en diferentes momentos del tiempo. Era como si todos existieran simultáneamente en ese mismo espacio, separados solo por las capas invisibles de los años. Manuel soltó la esfera con un grito ahogado y retrocedió tambaleándose. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Respiraba en jadeos cortos y rápidos, al borde de un ataque de pánico. Se alejó de la cámara interior lo más rápido que pudo, subiendo por el pasaje hasta llegar a la cámara principal. Y de allí salió disparado hacia el exterior, hacia el aire fresco de la noche y la realidad reconfortante de las estrellas sobre su cabeza. Pasó el resto de esa noche al aire libre, negándose a volver a entrar. Pero a pesar del miedo, no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. ¿Había sido real? ¿O su mente, debilitada por días de privaciones, le había jugado una broma cruel? No tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban como las olas del mar. Al día siguiente, el séptimo desde su naufragio, Manuel notó algo extraño en el mar. El nivel del agua parecía estar bajando de una manera que nunca había visto. No era simplemente la marea baja normal. El mar se retiraba metros y metros, revelando partes de la formación rocosa que normalmente estaban sumergidas. Corales muertos, rocas cubiertas de algas y algo más. A medida que el agua bajaba, Manuel pudo ver que la formación rocosa era en realidad mucho más grande de lo que pensaba. Lo que emergía ahora no eran rocas naturales. Eran estructuras claramente hechas por el hombre. Paredes de piedra cortada, lo que parecían ser los cimientos de edificios, escalinatas que descendían hacia lo que alguna vez debió ser un nivel del suelo ahora cubierto por el lodo marino. Era una ciudad,
Una ciudad completa que había estado bajo el agua, oculta a la vista de todos, esperando pacientemente que algún capricho del océano la revelara nuevamente. Manuel caminó entre las estructuras emergentes, tocando paredes que habían sido construidas por manos humanas hacía quién sabe cuántos siglos. Había plazas donde la gente debió caminar, edificios que podrían haber sido templos o casas, canales que tal vez transportaban agua dulce en tiempos antiguos, y había huellas. En ciertas áreas donde el lodo se había secado parcialmente por el sol, Manuel pudo ver huellas humanas preservadas como si hubieran sido hechas ayer en lugar de hace milenios. Huellas de pies descalzos, pequeñas y grandes, algunas claramente de niños. Personas que habían caminado por allí cuando ese lugar estaba vivo, bullicioso, lleno de la actividad cotidiana de una civilización. Manuel se sentó en lo que parecía ser un escalón de piedra y trató de procesar lo que estaba viendo. Esto no era solo un sitio arqueológico importante, era potencialmente uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la arqueología mexicana. Una ciudad maya perdida bajo el agua, preservada por el mar durante siglos. Los arqueólogos habían encontrado ruinas mayas por toda la península de Yucatán, pero nunca algo así, nunca una ciudad completa sumergida y perfectamente conservada por el agua salada. Pasó horas explorando, documentando mentalmente todo lo que veía, porque no tenía ninguna manera de tomar notas o fotografías. Memorizaba la disposición de los edificios, los símbolos tallados en las paredes, la manera en que las estructuras estaban orientadas. Sabía que esta información sería invaluable si alguna vez lograba regresar a la civilización. Fue mientras exploraba lo que parecía ser un edificio más grande, posiblemente un templo, cuando Manuel escuchó un sonido que hizo que su corazón saltara de alegría. Era el motor de una embarcación. Se subió rápidamente a la estructura más alta que pudo alcanzar y vio un barco acercándose. Era diferente al que había visto días atrás. Este era más pequeño, parecía un barco de investigación y venía directamente hacia la formación rocosa. Manuel comenzó a gritar y agitar los brazos con toda la energía que le quedaba. Esta vez, el barco cambió su curso ligeramente, acercándose más. Manuel podía ver figuras en la cubierta, personas que lo señalaban. Lo habían visto, iban a rescatarlo. Mientras el barco se acercaba, Manuel sintió una mezcla extraña de alivio y melancolía. Estaba siendo rescatado, volvería a ver a Rosa, volvería a su vida, pero también estaba dejando atrás este lugar extraordinario, estos secretos que el mar había guardado durante tanto tiempo. Se preguntó si alguna vez volvería a ver aquella ciudad sumergida, aquella cámara con sus petroglifos y su esfera negra que mostraba visiones imposibles. El barco resultó ser efectivamente una embarcación de investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los investigadores a bordo estaban estudiando formaciones geológicas en el Golfo de México, cuando detectaron las estructuras emergentes debido al inusual descenso de la marea. Al principio pensaron que eran formaciones naturales, pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que había algo extraordinario allí. El líder del equipo era un hombre llamado Dr. Javier Sosa, un arqueólogo marino de unos 45 años con cabello canoso y gafas gruesas que le daban un aire perpetuamente académico. Cuando vio a Manuel sobre las ruinas, su sorpresa fue total. No esperaban encontrar a nadie en ese lugar remoto. Manuel fue subido al barco y atendido de inmediato. Le dieron agua, comida y un médico del equipo revisó sus heridas. Mientras lo atendían, Manuel contó su historia. La tormenta, el naufragio, cómo había llegado hasta esa formación rocosa. Pero cuando llegó a la parte sobre la cámara subterránea y la ciudad sumergida, vio las miradas escépticas de algunos miembros del equipo. El doctor Sosa, sin embargo,
Lo escuchaba con atención intensa. ¿Dice que encontró una cámara con petroglifos y artefactos?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Y que cuando la marea bajó, vio estructuras arquitectónicas emergiendo del agua. Manuel asintió. No solo estructuras, una ciudad completa, con edificios, plazas, escalinatas y huellas humanas preservadas en el lodo. El doctor Sosa intercambió miradas significativas con sus colegas. Hemos estado siguiendo una teoría durante años, explicó. Basándonos en análisis geológicos y estudios del nivel del mar, creemos que hace aproximadamente 3000 años, esta área del Golfo de México tenía un nivel de agua significativamente más bajo. Podrían haber existido asentamientos costeros o incluso islas habitadas que posteriormente fueron sumergidas por el aumento del nivel del mar. Pero nunca hemos encontrado evidencia definitiva. Hasta ahora. El equipo de investigadores pasó los siguientes 3 días documentando todo lo que podían antes de que la marea volviera a subir y ocultara nuevamente las estructuras. Manuel los guió hasta la cámara subterránea, aunque se negó rotundamente a entrar a la cámara interior donde estaba el esqueleto con la esfera negra. No podía explicar por qué, simplemente sabía que no quería volver a tocar ese objeto. Los arqueólogos estaban extasiados, fotografiaron todo, tomaron muestras de cerámica y otros artefactos, documentaron cada petroglifo. El doctor Sosa declaró que era el descubrimiento más importante de su carrera, potencialmente reescribiendo lo que se sabía sobre los asentamientos precolombinos en la costa del Golfo de México. Cuando finalmente la marea comenzó a subir nuevamente, ocultando lentamente las estructuras bajo el agua, Manuel sintió algo parecido a la tristeza. Era como ver un mundo antiguo desaparecer de nuevo, volviendo al silencio acuático que lo había protegido durante milenios. El barco de investigación llevó a Manuel de regreso a Progreso. La noticia de su supervivencia había llegado antes que él. Su hermana Rosa estaba en el muelle, rodeada de otros pescadores y curiosos. Cuando vio a Manuel bajar del barco, corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. «Pensé que te había perdido», sollozaba Rosa contra su hombro. «Te buscaron durante días, dijeron que no había esperanza». Manuel la abrazó de vuelta, sintiendo el peso de esos días de soledad cayendo sobre él. «Estoy aquí», le dijo suavemente. «Estoy vivo». Las semanas siguientes fueron un torbellino. La historia de Manuel se volvió noticia nacional. Periódicos de todo México llevaban titulares sobre el marinero perdido que descubrió Ciudad Maya submarina. Reporteros lo buscaban constantemente, queriendo entrevistas. La televisión nacional envió equipos de filmación. Manuel, que siempre había sido un hombre simple que prefería el anonimato, se encontró de repente siendo tratado como una especie de héroe o explorador. El doctor Sosa y su equipo publicaron un artículo preliminar sobre el descubrimiento que causó revuelo en la comunidad arqueológica internacional. Llamaron al sitio Progreso Sumergido, aunque Manuel secretamente pensaba que merecía un nombre maya más apropiado. El gobierno de Yucatán declaró el área como sitio arqueológico protegido y comenzaron los planes para futuras expediciones de investigación. Pero para Manuel lo más difícil fue procesarlo todo internamente. Las noches eran las peores. Cuando cerraba los ojos, veía la esfera negra, sentía de nuevo esa sensación de estar desplazado en el tiempo, de ver capas de realidad superpuestas. Soñaba con las huellas humanas en el lodo, con los esqueletos en la poza, con el anciano sentado en su trono de piedra esperando eternamente a quién sabe qué. Rosa notaba que su hermano había cambiado. Ya no era el mismo Manuel que había salido a pescar aquella mañana de marzo. Había algo en sus ojos, una profundidad que no estaba allí antes, como si hubiera visto cosas que la mayoría de la gente nunca vería en toda su vida. «¿Qué te pasó realmente allí?»,
le preguntó una noche mientras cenaban en su casa de Mérida. Los niños de Rosa ya se habían ido a dormir, y los dos hermanos estaban solos en la cocina, iluminados solo por una lámpara que colgaba sobre la mesa. Manuel guardó silencio por un largo momento, girando su taza de café entre sus manos. «Vi algo», dijo finalmente, «algo que no puedo explicar, algo que tal vez no deba explicar». Rosa no presionó. Conocía a su hermano lo suficientemente bien como para saber que cuando estaba listo, hablaría, y si no lo hacía, entonces había una razón para ello. 2 meses después del rescate, cuando la atención de los medios había disminuido y Manuel intentaba volver a su vida normal, recibió una visita del doctor Sosa. El arqueólogo vino a Progreso, específicamente para verlo, trayendo consigo un folder lleno de fotografías y documentos. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo el doctor Sosa, sentándose en la modesta casa de Manuel. Extendió fotografías sobre la mesa, imágenes ampliadas de petroglifos que habían encontrado en las paredes de la cámara subterránea. «Hemos estado trabajando con expertos en simbología maya. Estos glifos cuentan una historia». Manuel miró las fotografías, reconociendo los símbolos que había visto tallados en la piedra. «¿Qué dicen?» «Hablan de un lugar llamado la Casa del Tiempo Suspendido», explicó el doctor Sosa, señalando varios glifos específicos. «Los antiguos mayas que crearon este sitio creían que era un lugar sagrado donde las barreras entre el pasado, presente y futuro eran más delgadas. Un lugar donde, según sus creencias, uno podía ver a través del tiempo». Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La esfera negra, las visiones. No había sido su imaginación después de todo. «Hay más», continuó el doctor Sosa, bajando la voz aunque estaban solos. «Los glifos también hablan de un guardián, un sacerdote o líder espiritual que fue enterrado en el sitio con un objeto sagrado. Un objeto descrito como el ojo que ve todo el tiempo. Creemos que podría referirse a algún tipo de artefacto ceremonial». «¿Entraron a la cámara interior?», preguntó Manuel, aunque parte de él no quería saber la respuesta. El doctor Sosa negó con la cabeza. «No pudimos. Después de que tú saliste y antes de que subiéramos todos, hubo un pequeño derrumbe. Piedras bloquearon completamente la entrada a esa cámara que mencionaste. Intentamos removerlas, pero era demasiado peligroso. No queríamos arriesgar un colapso mayor que pudiera dañar los artefactos o, peor, atrapar a alguien dentro». Manuel sintió algo parecido al alivio. Tal vez era mejor que esa cámara permaneciera sellada, que la esfera negra siguiera en las manos del guardián antiguo. Algunos secretos, pensó, tal vez no están destinados a ser descubiertos. Los meses pasaron. Manuel volvió a pescar, aunque ahora con una lancha nueva que compró con parte del dinero que recibió por las entrevistas y apariciones en televisión. La llamó la Perla del Caribe II, en honor a su embarcación perdida. Pero nunca se alejaba tanto de la costa como antes. Se mantenía en aguas conocidas, lugares seguros. El sitio arqueológico de Progreso Sumergido se convirtió en uno de los proyectos de investigación más importantes de México. Arqueólogos marinos de todo el mundo querían participar en las expediciones. Se instaló equipo permanente para monitorear el nivel del mar y las mareas, esperando esas raras ocasiones cuando el agua bajaba lo suficiente para revelar nuevamente las estructuras antiguas. Rosa notó que Manuel adquirió el hábito de ir a caminar por el muelle al atardecer, mirando hacia el lugar donde había estado perdido. Nunca hablaba de lo que pensaba durante esos momentos, pero Rosa imaginaba que estaba recordando, procesando, tratando de reconciliar la experiencia extraordinaria que había vivido con la vida ordinaria a la que había regresado. Un año después de su rescate,
En marzo de 1990 se organizó una ceremonia especial en Progreso. El gobierno de Yucatán había decidido crear un pequeño museo dedicado al sitio arqueológico submarino y querían que Manuel cortara el listón en la inauguración. Era un edificio modesto cerca del muelle, con fotografías ampliadas de las estructuras sumergidas, reproducciones de los artefactos encontrados y un modelo a escala de cómo los arqueólogos creían que se veía la ciudad antes de ser tragada por el mar. Manuel aceptó asistir, aunque la idea de toda la ceremonia lo ponía nervioso. No le gustaba ser el centro de atención, pero entendía que de alguna manera se había convertido en el rostro público de este descubrimiento, el puente entre los antiguos que habían construido ese lugar y el mundo moderno que ahora lo estudiaba. Durante la ceremonia, el doctor Sosa dio un discurso sobre la importancia del sitio. Habló de cómo estaba cambiando la comprensión de los asentamientos costeros precolombinos, de cómo las técnicas de construcción encontradas allí eran únicas, de cómo los artefactos recuperados sugerían conexiones comerciales con otras culturas mesoamericanas que antes no se habían documentado. Cuando le tocó el turno a Manuel de hablar, mantuvo su discurso breve. Agradeció a los que lo habían rescatado. Habló del respeto que sentía por los antiguos que habían construido ese lugar extraordinario y terminó con palabras que no había planeado, pero que surgieron del corazón. Ese lugar me salvó la vida, pero también me enseñó algo, que el pasado no está realmente muerto, solo está esperando bajo la superficie, esperando que alguien lo recuerde. La multitud aplaudió, pero Manuel se preguntó cuántos realmente entendían lo que quería decir. No estaba hablando solo metafóricamente. Había sentido el peso del tiempo en esa cámara subterránea. Había tocado algo que lo conectó literalmente con siglos pasados. Esa experiencia lo había marcado de una manera que nunca podría explicar completamente. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y conversaba, una mujer mayor se acercó a Manuel. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y ojos oscuros, que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. Vestía de manera tradicional maya, con un huipil blanco bordado con flores rojas y azules. «Tú tocaste el Caín Ich», dijo en voz baja, lo suficientemente alto solo para que Manuel la escuchara. El ojo del sol. El objeto que los antiguos sacerdotes usaban para ver a través del tiempo. Manuel se quedó paralizado. «¿Cómo sabes?» «Mi abuela me contó historias», continuó la mujer. Historias que su abuela le contó a ella, y así, hacia atrás, generación tras generación. Historias de un lugar sagrado que el mar reclamó, donde vivía un guardián que custodiaba un objeto de gran poder. Muchos pensaron que eran solo cuentos, pero yo siempre supe que había verdad en ellos. «¿Qué sabes de ese objeto?», preguntó Manuel, su voz apenas un susurro. La mujer miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estaba escuchando. «Que muestra verdades que no todos están listos para ver, que rompe las barreras que mantienen ordenado nuestro mundo, el pasado, el presente, el futuro. En todos son solo capas de la misma realidad, separadas solo por la ilusión del tiempo. El Caín Ich permite ver todas las capas a la vez». «Fue aterrador», admitió Manuel. «Vi cosas que no puedo explicar. Me vi a mí mismo y a otros, todos existiendo en el mismo espacio, pero en diferentes tiempos». La mujer asintió como si esperara exactamente esa respuesta. Por eso fue sellado con el guardián. No todo conocimiento está destinado para todos. Hay cosas que es mejor que permanezcan ocultas hasta que el mundo esté listo para entenderlas, o tal vez para siempre. «El pasaje se derrumbó», dijo Manuel. «Nadie puede llegar ahora a esa cámara interior». Una sonrisa pequeña apareció en el rostro arrugado de la mujer. «¿Crees que fue accidente?
El lugar se protege a sí mismo. Siempre lo ha hecho. Te dejó entrar porque era tu destino encontrarlo. Luego se cerró porque su secreto más profundo no está destinado a salir todavía. Antes de que Manuel pudiera responder, la mujer se dio vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Manuel intentó seguirla, pero había desaparecido completamente. Preguntó a varios asistentes si habían visto a una mujer mayor vestida de manera tradicional, pero nadie recordaba haberla visto. Era como si hubiera sido un fantasma, una aparición surgida del pasado para entregarle un mensaje. Esa noche, Manuel tuvo un sueño. Estaba de vuelta en la cámara subterránea, pero esta vez no estaba solo. El guardián antiguo estaba allí, no como un esqueleto, sino como había sido en vida. Un hombre alto con la piel bronceada, el cabello negro recogido en un tocado elaborado y ojos que brillaban con conocimiento acumulado a través de años de estudio y ritual. El guardián no hablaba con palabras, pero Manuel entendía su mensaje de todas formas. El lugar había cumplido su propósito. Por siglos había esperado bajo el agua, preservando el conocimiento y los secretos de una civilización que se había hundido literal y metafóricamente. Había esperado el momento correcto, la persona correcta. Manuel no había llegado allí por accidente. La tormenta, el naufragio, cada paso había sido orquestado por fuerzas más allá de su comprensión para llevar atención humana de regreso a ese lugar sagrado. Pero el Kinich, el ojo del sol, permanecería oculto. Su poder no era para el mundo moderno, todavía no, tal vez nunca. Algunos secretos son demasiado peligrosos, demasiado profundos, demasiado capaces de destruir la frágil comprensión que la humanidad tiene de la realidad. Manuel despertó con lágrimas en los ojos, aunque no sabía si eran de tristeza o alivio. Sentía que había recibido una especie de cierre, una comprensión de por qué había pasado por esa experiencia extraordinaria. No era solo supervivencia, no era solo descubrimiento, era algo más grande, algo que conectaba el pasado antiguo con el presente y quizás con futuros aún no escritos. Los años pasaron. Manuel siguió pescando, aunque nunca tan lejos como antes. Se casó con una mujer llamada Elena, una maestra de escuela primaria de Mérida que Rosa le había presentado. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Manuel les contaba historias sobre el mar, sobre la importancia de respetar el océano y los secretos que guarda, pero nunca les habló específicamente sobre la esfera negra y las visiones que le mostró. El sitio de Progreso Sumergido se convirtió en uno de los sitios arqueológicos submarinos más estudiados del mundo. Se descubrieron más estructuras, más artefactos, más evidencia de la civilización compleja que había existido allí. Pero la cámara interior, donde el guardián seguía sentado en su trono de piedra con el Yin-Ich entre sus manos óseas, permaneció sellada. Varios intentos de despejar el derrumbe resultaron en más inestabilidad, y eventualmente los arqueólogos decidieron que era demasiado peligroso continuar. La cámara fue declarada permanentemente cerrada, preservada tal como estaba para futuras generaciones con mejor tecnología. Manuel se preguntaba a veces si alguna vez sería abierta nuevamente, si algún día alguien más tocaría la esfera y vería lo que él vio. Pero en su corazón sabía que no sucedería. El lugar había revelado lo que quería revelar. Había guardado lo que necesitaba guardar. Ese era su propósito, su función a través de los milenios. En 2020, ya un hombre de 63 años con el cabello gris y la piel aún más curtida por décadas adicionales bajo el sol del Caribe, Manuel fue invitado a dar una charla en la Universidad Autónoma de Yucatán. Era parte de un simposio sobre el 31º aniversario del descubrimiento de Progreso Sumergido.
El doctor Sosa había fallecido 2 años antes, pero su legado continuaba a través de sus estudiantes y colegas que seguían estudiando el sitio. Durante su charla, Manuel habló de aquellos días perdido en el mar, de su supervivencia en la formación rocosa, de su asombro al descubrir las estructuras antiguas. Pero cuando llegó el momento de las preguntas, un joven estudiante levantó la mano. «Señor Ortega», dijo el estudiante, «en algunas entrevistas antiguas, usted mencionó que encontró una cámara interior que luego se derrumbó. ¿Qué había en esa cámara? ¿Vio algo antes del derrumbe?» Manuel miró al joven durante un largo momento. La sala estaba en silencio, todos esperando su respuesta. Podía decir la verdad completa. Podía hablar del guardián, de la esfera negra, de las visiones que lo habían aterrorizado y maravillado. Pero al mirar a todos esos rostros expectantes, jóvenes académicos y arqueólogos con toda su vida profesional por delante, supo que no lo haría. «Vi un lugar de gran reverencia», dijo finalmente, «un espacio que los antiguos consideraban sagrado. Más allá de eso, creo que algunos secretos deben permanecer donde están. No todo lo que encontramos necesita ser expuesto a la luz. A veces, el mayor respeto que podemos mostrar al pasado es permitirle mantener sus misterios». No fue la respuesta que esperaban. Vio decepción en algunos rostros, pero también vio comprensión en otros, particularmente en los arqueólogos más experimentados que habían aprendido durante sus carreras que no todas las preguntas tienen respuestas y que no todas las respuestas deben ser buscadas. Después de la charla, mientras Manuel se preparaba para irse, una joven investigadora se le acercó. Era de ascendencia maya, con rasgos que recordaban a la mujer misteriosa que se había acercado a él años atrás durante la inauguración del museo.